El florista de la funeraria. Era una noche como cualquier otra cuando llegué a la funeraria. La bruma nocturna se arrastraba lentamente sobre el pavimento, creando un ambiente que hubiera sido perfecto para una película de terror. Las luces exteriores de la funeraria titilaban, añadiendo un toque inquietante al paisaje. Era mi turno para el velorio nocturno, una de las partes más solitarias y sombrías de mi trabajo. La funeraria era un lugar antiguo, con techos altos y paredes cubiertas de retratos de los difuntos que alguna vez descansaron aquí. Siempre me había sentido algo incómodo en este lugar, pero esta noche se sentía diferente, más pesada, como si algo oscuro estuviera acechando entre las sombras. Mi primer indicio de que algo estaba terriblemente mal fue la llamada telefónica de la familia del florista. No habían tenido noticias de él en días y estaban preocupados. Sin embargo, lo que realmente me inquietó fue la forma en que sus flores, siempre vibrantes y llenas de vida, comenzaron a marchitarse instantáneamente durante los funerales. Era como si una sombra oscura se hubiera posado sobre ellas, robándoles su vitalidad. La noticia de su muerte llegó poco después. Fue encontrado en su tienda, su cuerpo descompuesto en una grotesca parodia de su antiguo yo. La causa de la muerte no estaba clara, pero la expresión de terror congelada en su rostro hablaba de una agonía indescriptible. La tienda estaba en desorden, con flores marchitas esparcidas por el suelo y símbolos extraños garabateados en las paredes. Parecía el escenario de un ritual oscuro y perturbador. La familia del florista reveló que había sido forzado a realizar un oscuro ritual para salvar su negocio. Desesperado por mantener a flote su tienda, había recurrido a métodos prohibidos, sellando un pacto con una entidad oscura. Las consecuencias de su acción habían sido inmediatas y mortales, dejando su espíritu atrapado en un limbo de venganza y dolor. Las noches siguientes en la funeraria se volvieron un tormento. Los velorios se llenaban de una atmósfera opresiva, y las flores, una vez símbolo de consuelo y despedida, se marchitaban al contacto con el aire pesado de la sala. La sensación de ser observado se hizo constante, y sombras inquietantes parecían moverse en los rincones oscuros. Una noche, mientras me encontraba solo preparando el salón para un funeral, sentí un frío intenso que me recorrió la espalda. Giré lentamente y vi una figura etérea en la penumbra. Su rostro estaba distorsionado por la agonía, y su mirada me atravesó con una intensidad que casi me hizo caer de rodillas. Era el florista, o lo que quedaba de él. Quería escapar, correr de ese lugar, pero mis piernas no respondían. La figura se acercó, y con un gesto de su mano, las luces de la sala comenzaron a parpadear violentamente. Las flores en el ataúd del difunto empezaron a marchitarse instantáneamente, como si su presencia drenara toda la vida a su alrededor. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Estaba paralizado por el terror. El espíritu del florista comenzó a moverse por la sala, su figura desvaneciéndose y reapareciendo en diferentes puntos. Podía sentir su desesperación y rabia, un torbellino de emociones oscuras que llenaba el ambiente. De repente, el cuarto se llenó de susurros, voces inquietantes que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era como si los muros mismos de la funeraria estuvieran gritando en agonía. Mis intentos de comunicarme con el espíritu fueron en vano. No buscaba ayuda ni consuelo, su único deseo era venganza. La energía en la sala se hizo tan densa que apenas podía respirar. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse completamente, sumiéndome en una oscuridad absoluta. En la negrura, los susurros se hicieron más fuertes, formando palabras que resonaban en mi mente. Pagarán, repetían sin cesar, una promesa de retribución eterna. Podía sentir la presión de su presencia a mi alrededor, como un peso invisible que amenazaba con aplastarme. El aire se volvió helado, y mi aliento salió en nubes visibles. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. El contacto fue como un golpe de electricidad que recorrió todo mi cuerpo, dejándome paralizado. Sabía que no estaba solo, que algo antinatural estaba tocándome. La figura del florista apareció de nuevo frente a mí, su rostro más claro y definido que antes. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperación y su boca se movía en un susurro constante. No podía soportar más.
Reuniendo toda mi fuerza, logré moverme y correr hacia la puerta. La abrí de un tirón y salí tambaleándome al aire libre, sintiendo como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. Miré hacia atrás y vi la figura del florista en la ventana, observándome con una intensidad que me hizo temblar. Decidí no volver a la funeraria esa noche. Busqué refugio en un hotel cercano, pero el descanso fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba sus susurros y sentía el frío de su toque. Estaba claro que esto no había terminado. El espíritu del florista estaba atado a la funeraria y su sed de venganza no sería saciada fácilmente. Con el amanecer, regresé a la funeraria con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Las flores en los ataúdes estaban completamente marchitas y el aire todavía tenía un toque de helada. Me dirigí a la oficina y comencé a revisar los documentos y registros del florista, buscando cualquier pista sobre el ritual que había realizado. Encontré un cuaderno escondido en un cajón. Estaba lleno de notas y dibujos extraños, símbolos que no podía entender y descripciones de lo que parecía ser un ritual antiguo. Las palabras sacrificio y pacto se repetían varias veces. Era evidente que el florista había estado en un estado de desesperación extrema cuando realizó este acto. Mientras leía, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Sentí una presencia detrás de mí y giré lentamente. Allí estaba el florista, más claro y definido que nunca. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y furia, y sus manos se extendieron hacia mí como si intentara atraparme. Un viento helado barrió la habitación y los papeles volaron por todas partes. Los símbolos del cuaderno comenzaron a brillar con una luz oscura y las voces susurrantes llenaron mis oídos. El espíritu del florista estaba tratando de comunicarse, pero no podía entender sus palabras. Era como si una barrera invisible separara nuestros mundos. El terror me dominó, pero también sentí una extraña determinación. Sabía que tenía que hacer algo para liberar a este espíritu atormentado. Decidí llevar el cuaderno a un experto en lo oculto, alguien que pudiera entender los símbolos y el ritual. Quizás así podría encontrar una forma de apaciguar su furia. El experto, un hombre anciano con una vasta experiencia en lo paranormal, examinó el cuaderno con cuidado. Su expresión se volvió grave a medida que leía las notas y observaba los dibujos. Me explicó que el florista había invocado a una entidad oscura en un intento desesperado de salvar su negocio, pero el precio de su pacto había sido su propia vida. El anciano me dijo que el espíritu del florista estaba atrapado en un ciclo de venganza, buscando a los responsables de su muerte y el fracaso de su negocio. Para liberarlo, necesitábamos completar el ritual que había comenzado, pero esta vez con la intención de apaciguar a la entidad y liberar al espíritu. Regresé a la funeraria con el anciano, llevando con nosotros los elementos necesarios para el ritual. Las sombras parecían más oscuras que nunca y la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Mientras preparábamos el altar, podía sentir la presencia del florista observándonos, su energía fluctuando entre la furia y la desesperación. El ritual comenzó y las palabras antiguas resonaron en el aire pesado. Las velas parpadearon, proyectando sombras danzantes en las paredes. El cuaderno brillaba con una luz oscura mientras el anciano recitaba las palabras del encantamiento. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara escapar de mi cuerpo. De repente, las luces explotaron y la sala se sumió en la oscuridad. Un viento helado barrió la habitación y las voces susurrantes se hicieron ensordecedoras. El espíritu del florista apareció frente a nosotros, su rostro una máscara de agonía. El anciano continuó recitando las palabras, su voz firme y clara. Sentí una oleada de energía oscura rodeándonos, como si la entidad estuviera luchando por mantener su control. El florista gritó, un sonido que resonó en lo más profundo de mi ser. La sala tembló y las flores marchitas comenzaron a desintegrarse, convirtiéndose en polvo. Finalmente, el anciano pronunció las últimas palabras del ritual y un silencio absoluto llenó la sala. El espíritu del florista se desvaneció, dejando una sensación de vacío en el aire. Las luces parpadearon y volvieron a encenderse, revelando una habitación en paz, aunque impregnada de una tristeza indescriptible.
El anciano me aseguró que el florista había sido liberado de su tormento, pero no pude evitar sentir una profunda tristeza. Sabía que su espíritu seguiría buscando justicia y que la funeraria nunca volvería a ser la misma. El precio de su desesperación había sido alto y su legado de dolor y venganza quedaría grabado en las paredes de este lugar. Desde ese día, la funeraria quedó marcada por la tragedia. Las flores nunca volvieron a florecer con la misma vitalidad y las sombras parecían más oscuras. La historia del florista se convirtió en una advertencia, un recordatorio de los peligros de jugar con fuerzas que no comprendemos. Y así, cada noche, mientras camino por los pasillos solitarios de la funeraria, siento una presencia que nunca me abandona. Los susurros de venganza y el frío helado me recuerdan que hay cosas que no pueden ser olvidadas, que algunas heridas nunca sanan. La funeraria sigue siendo un lugar de descanso para los muertos, pero también un recordatorio constante del precio del pacto oscuro que selló el destino del florista. El funeral. El sonido de la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, creando un ambiente melancólico en la funeraria. Las luces parpadeaban de vez en cuando y el aire parecía cargado con una tensión inexplicable. Había sido una semana larga y agotadora, con varios servicios funerarios que atendí en el establecimiento. Aquella noche en particular, me encargaba de coordinar el velorio de un hombre que había fallecido de manera repentina, dejando a su familia y amigos en un estado de profundo dolor y confusión. Desde el momento en que llegaron los primeros asistentes, pude notar algo extraño en el ambiente. Las personas se movían lentamente, como si estuvieran caminando a través de una niebla invisible que los envolvía. Las expresiones en sus rostros no eran solo de tristeza, sino de algo más profundo y oscuro, como si una sombra se hubiera posado sobre ellos. El salón principal de la funeraria estaba decorado con flores blancas y velas encendidas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Los murmullos de los asistentes llenaban el aire, creando un murmullo constante que parecía nunca desaparecer. Mientras me movía entre ellos, ofreciendo palabras de consuelo y asegurándome de que todo estuviera en orden, empecé a sentir una extraña sensación de incomodidad. Era como si alguien o algo me estuviera observando desde las esquinas oscuras del salón. Cerca de la medianoche, el ambiente comenzó a cambiar de manera más palpable. Los murmullos se transformaron en susurros nerviosos y las miradas se volvieron inquietas. Varias personas comenzaron a frotarse los brazos y las manos, quejándose de un frío inexplicable que las envolvía. Algunos incluso mencionaron haber sentido una mano helada tocándolos, dejándolos con una sensación de pánico y desconcierto. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si podía encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Me dirigí a la pequeña sala de control, donde un monitor mostraba las imágenes en blanco y negro de las distintas áreas de la funeraria. Al principio, todo parecía normal. Los asistentes estaban reunidos alrededor del ataúd, algunos rezaban en silencio, otros lloraban. Pero a medida que avanzaba el tiempo, empecé a notar algo extraño en las grabaciones. En las sombras proyectadas por las velas, aparecían figuras que no correspondían con nadie presente en el salón. Eran sombras alargadas y distorsionadas que se movían de manera independiente, desafiando las leyes de la física. Mis manos comenzaron a temblar mientras ajustaba el zoom de la cámara para obtener una mejor vista. Ahí estaba, una sombra particularmente oscura que se deslizaba entre los asistentes, tocando a cada uno con una mano invisible. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Apagué el monitor de golpe y salí corriendo de la sala de control, tratando de mantener la compostura frente a los dolientes. Pero algo en el ambiente había cambiado, y todos parecían darse cuenta. Los susurros nerviosos se convirtieron en murmullos aterrados, y varias personas comenzaron a abandonar el salón, incapaces de soportar la sensación de ser observadas y tocadas por algo que no podían ver. Me acerqué al ataúd, tratando de recobrar la calma. Las flores que rodeaban el cuerpo del fallecido se habían marchitado de manera alarmantemente rápida y el aire a su alrededor parecía más frío que en el resto del salón. Intenté racionalizar lo que estaba sucediendo, pero cada vez era más difícil encontrar una explicación lógica. Con el paso de las horas, la situación empeoró.
más y más personas comenzaron a experimentar la sensación de ser tocadas por manos heladas y las sombras en las grabaciones de las cámaras de seguridad se volvían más y más definidas. La atmósfera en la funeraria se volvió insoportable y casi todos los asistentes se habían marchado, dejando solo a unos pocos familiares cercanos y a mí, luchando por entender lo que estaba ocurriendo. Finalmente, solo quedábamos yo y la viuda del fallecido, que se había negado a abandonar el lado de su esposo. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían vacíos, como si el miedo y la tristeza hubieran consumido toda su vitalidad. Me acerqué a ella, intentando ofrecerle algún tipo de consuelo, pero las palabras se atascaban en mi garganta. De repente, todas las velas del salón se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad casi total. La viuda y yo nos quedamos inmóviles, paralizados por el miedo. En la penumbra, las sombras comenzaron a moverse de manera más agresiva, acercándose a nosotros con una rapidez inquietante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que algo terriblemente mal había despertado en aquel lugar. En un intento desesperado por recuperar el control, encendí la linterna de mi teléfono móvil y dirigí el haz de luz hacia las sombras. Pero lo que vi solo aumentó mi terror. Las sombras no eran simplemente proyecciones de las velas, tenían una consistencia y presencia propias, como si fueran entidades autónomas. Sus formas eran indistintas, pero sus movimientos eran precisos y dirigidos. La viuda empezó a murmurar una oración, su voz temblorosa apenas audible en la oscuridad. Me uní a ella, aunque no estaba seguro de qué más hacer. Pero antes de que pudiéramos terminar, una de las sombras se lanzó hacia nosotros, atravesando la luz de la linterna y envolviéndonos en una frialdad que me cortó la respiración. Desperté en el suelo, con el teléfono aún en mi mano y la linterna apagada. La viuda estaba a mi lado, inconsciente pero respirando. Las luces de la funeraria parpadeaban de nuevo y el aire había recuperado algo de su calidez, aunque la sensación de incomodidad persistía. Ayudé a la viuda a levantarse y la llevé fuera del salón, lejos de las sombras y el frío. La noche había sido un caos y al día siguiente la funeraria estaba llena de rumores y susurros sobre lo ocurrido. Nadie podía explicar lo que había pasado, y muchos de los asistentes al velorio se negaron a regresar, aterrados por la experiencia. Los servicios funerarios siguientes transcurrieron sin incidentes, pero el recuerdo de esa noche quedó grabado en mi mente. Nunca volví a revisar las grabaciones de esa noche y la funeraria finalmente cerró, con los rumores de su maldición extendiéndose por la comunidad. Pero incluso ahora, cuando paso cerca del edificio abandonado, no puedo evitar sentir una mano helada en mi hombro y escuchar los susurros de las sombras que aún habitan en ese lugar. La urna en la funeraria. Desde el momento en que comencé a trabajar en la funeraria, fui consciente de su lúgubre historia. Ubicada en un viejo edificio victoriano en el centro de la ciudad, la funeraria había sido testigo de miles de despedidas. Sus paredes empapeladas con diseños antiguos y suelos de madera chirriante parecían guardar los susurros de las almas que habían pasado por allí. Mi trabajo consistía principalmente en preparar los cuerpos para su velorio y asegurarse de que todo estuviera en orden para los servicios. Aunque la mayor parte del trabajo se realizaba durante el día, a menudo me encontraba quedándome hasta tarde, asegurándome de que todo estuviera listo para el día siguiente. La primera vez que escuché el llanto fue una noche fría de noviembre. Estaba terminando de arreglar el cuerpo de una anciana que sería velada al día siguiente cuando un sonido distante llegó a mis oídos. Al principio, pensé que era el viento que se filtraba a través de las viejas ventanas, pero pronto me di cuenta de que era algo diferente, el llanto de un niño. Me quedé congelado en mi lugar, con las manos temblando sobre la mesa de embalsamamiento. El llanto era débil, casi imperceptible, pero inconfundible. Decidí seguir el sonido, moviéndome con cautela a través de los pasillos oscuros de la funeraria. El sonido me llevó a una pequeña habitación en la parte trasera del edificio, una sala de almacenamiento llena de urnas y ataúdes vacíos. Encendí la luz y comencé a buscar el origen del llanto, pero no pude encontrar nada que lo explicara. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de rendirme, mis ojos se posaron en una pequeña urna en un rincón polvoriento de la habitación.
la urna era diferente a las demás. Era más pequeña, decorada con motivos infantiles y un nombre grabado que apenas se podía leer debido al desgaste. La recogí con cuidado y, al examinarla más de cerca, noté algo extraño: no había ningún registro de esa urna en los archivos de la funeraria. Decidí llevarla a la oficina para investigar más a fondo, pero tan pronto como la saqué de la sala de almacenamiento, el llanto cesó. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero no podía ignorar lo que había sucedido. Pasé las siguientes horas revisando los registros de la funeraria, buscando cualquier mención de la urna o del niño cuyo nombre estaba grabado en ella, pero no encontré nada. Durante las semanas siguientes, el llanto del niño se convirtió en un fenómeno recurrente. Siempre comenzaba alrededor de la medianoche y solo se detenía cuando encontraba la pequeña urna en la sala de almacenamiento. Traté de hablar con mis compañeros de trabajo sobre lo que estaba experimentando, pero todos me miraban con escepticismo y preocupación, sugiriendo que el estrés del trabajo estaba afectando mi mente. Sin embargo, una noche, uno de mis colegas, un hombre mayor con más de 30 años de experiencia en la funeraria, me confesó que también había escuchado el llanto en sus primeros años trabajando allí. Me dijo que, aunque nunca había encontrado una explicación para ello, con el tiempo había aprendido a ignorarlo. Sus palabras no me tranquilizaron, al contrario, aumentaron mi determinación de descubrir la verdad. Decidí investigar más a fondo por mi cuenta. Visité la biblioteca local y los archivos históricos de la ciudad, buscando cualquier pista sobre el niño cuya urna había encontrado. Después de días de búsqueda, finalmente encontré un artículo antiguo en un periódico local que mencionaba a un niño que había muerto en circunstancias misteriosas hace más de 50 años. El niño había sido enterrado en el cementerio local, pero su nombre coincidía con el de la urna. Intrigado y perturbado, decidí visitar el cementerio. Al llegar a la tumba del niño, me di cuenta de que la lápida estaba en mal estado y cubierta de musgo. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue que la tumba estaba abierta y vacía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al comprender que los restos del niño habían sido trasladados a la funeraria sin ningún registro oficial. Esa misma noche, regresé a la funeraria con una sensación de urgencia. Sabía que debía hacer algo con la urna, pero no estaba seguro de qué. El llanto del niño comenzó de nuevo, más fuerte y desesperado que nunca. Con la urna en mis manos, me dirigí a la sala de preparación, donde el sonido parecía ser más fuerte. Coloqué la urna sobre la mesa y, con una mezcla de temor y determinación, abrí la tapa. Para mi sorpresa, la urna estaba vacía. El llanto cesó de inmediato, reemplazado por un silencio opresivo. De repente, la luz de la habitación parpadeó y una corriente fría recorrió el lugar. Sentí una presencia a mi alrededor, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Durante los días siguientes, el llanto del niño no se volvió a escuchar, pero la sensación de inquietud persistió. Decidí mantener la urna en mi oficina, esperando que el descanso del espíritu del niño trajera paz a la funeraria. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Comencé a tener pesadillas recurrentes, visiones de un niño pequeño mirándome con ojos tristes y suplicantes. Una noche, mientras revisaba los registros de la funeraria, encontré una carta antigua escondida entre los documentos. La carta, escrita por uno de los primeros dueños de la funeraria, revelaba que el niño había muerto en la funeraria en circunstancias sospechosas y que su cuerpo había sido ocultado para evitar un escándalo. La urna había sido creada para mantener su espíritu contenido, pero algo había salido mal. Con esta nueva información, decidí hacer una ceremonia para intentar liberar el espíritu del niño. Preparé todo con cuidado, siguiendo instrucciones de rituales antiguos que había encontrado en libros de ocultismo. Sin embargo, en el momento en que inicié la ceremonia, las luces de la funeraria comenzaron a parpadear violentamente y una fuerza invisible me arrojó contra la pared. El llanto del niño resonó en mis oídos, esta vez acompañado por susurros inaudibles que parecían provenir de las paredes mismas. Me di cuenta de que había desatado algo mucho más poderoso y maligno de lo que podía manejar. Con terror creciente, intenté cerrar la urna y detener la ceremonia, pero era demasiado tarde. Esa noche,
la funeraria fue consumida por un incendio que destruyó gran parte del edificio. Logré escapar con vida, pero las cicatrices físicas y mentales permanecieron. El llanto del niño nunca se volvió a escuchar, pero la funeraria quedó marcada para siempre por los eventos de aquella noche. A pesar de mis intentos de olvidar lo sucedido, las pesadillas continúan persiguiéndome. La visión del niño, con sus ojos tristes y llenos de reproche, sigue atormentando mis noches. Ahora, más que nunca, estoy convencido de que hay fuerzas en este mundo que no deben ser perturbadas y que los secretos enterrados en el pasado a veces deben permanecer así, enterrados. La funeraria fue reconstruida y sigue en funcionamiento, pero los nuevos empleados a menudo hablan de extrañas sensaciones y sonidos inexplicables. Aunque nunca lo admito abiertamente, sé en mi corazón que el espíritu del niño sigue allí, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, esperando la justicia y el descanso que se le negó hace tanto tiempo. Vigilancia nocturna. El trabajo de vigilancia nocturna en la funeraria era solitario, pero eso era justo lo que buscaba. La mayoría de las noches transcurrían en una quietud tan profunda que podía escuchar mi propia respiración resonar en los pasillos vacíos. Pero una noche, todo cambió. Esa noche comenzó como cualquier otra. Llegué a las 11, firmé mi entrada y me dirigí a mi oficina, una pequeña habitación con monitores de seguridad que mostraban diferentes ángulos de la funeraria. Tomé un café y me acomodé en mi silla, dispuesto a enfrentar otra noche de rutina. Pasada la medianoche, mientras revisaba los monitores, noté algo extraño. En uno de los pasillos que llevaba a la sala de embalsamamiento, una puerta que había cerrado antes de iniciar mi turno estaba abierta. Pensé que quizás alguien había olvidado cerrarla correctamente. Decidí echar un vistazo. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, la sensación de ser observado se intensificó. Llegué a la puerta y la cerré con un firme empujón. Me aseguré de que el cerrojo estuviera bien puesto y regresé a mi oficina. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza esa sensación inquietante. Volví a sentarme frente a los monitores, pero algo en la imagen me detuvo. La misma puerta que acababa de cerrar estaba abierta de nuevo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí revisar las grabaciones de seguridad. Avancé la grabación hasta el momento en que había cerrado la puerta. Lo que vi me dejó helado. Apenas me alejé de la puerta, ésta se abrió lentamente, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. No había nadie allí. Solo una presencia invisible que parecía estar jugando conmigo. El corazón me latía con fuerza mientras observaba las imágenes. Algo se movía en las sombras, apenas visible. Un contorno borroso, una figura que se deslizaba por el pasillo. No había duda, había algo en la funeraria. Dejé el monitor y decidí investigar. Armado con una linterna, recorrí los pasillos una vez más. El silencio era opresivo y cada crujido del edificio parecía amplificarse en la oscuridad. Llegué de nuevo a la puerta, pero esta vez no estaba abierta. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar cualquier señal de movimiento. Nada. Regresé a mi oficina y me senté, tratando de calmarme. Las horas pasaron lentamente y el cansancio empezó a hacer mella. Me quedé dormido por unos minutos, pero un ruido fuerte me despertó de golpe. Miré los monitores y vi que una de las puertas de los armarios en la sala de preparación estaba abierta de par en par. Caminé hacia la sala de preparación con cautela. El aire estaba helado y una sensación de inquietud crecía en mi interior. Al llegar, encontré la puerta del armario abierta, tal como había visto en el monitor. La cerré y revisé la habitación, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Regresé a la oficina y revisé las grabaciones de nuevo. Lo que vi fue aún más perturbador. Una figura espectral, apenas visible, había aparecido en la grabación. Se movía lentamente entre los ataúdes, deteniéndose en cada uno como si los estuviera inspeccionando. Parecía que no estaba sola. Pasaron varios minutos antes de que la figura se desvaneciera en las sombras. Mi mente intentaba racionalizar lo que había visto, pero no encontraba ninguna explicación lógica.
La funeraria, un lugar de descanso para los muertos, parecía estar habitada por algo más. Las noches siguientes fueron una tortura. Los ruidos se intensificaron y las figuras en las grabaciones se volvieron más frecuentes. Comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Era víctima de una broma elaborada? Pero cada vez que revisaba las grabaciones, las figuras espectrales estaban allí, moviéndose entre los ataúdes, abriendo puertas y observándome desde las sombras. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Armado con una linterna y una cámara, me dirigí a la sala de embalsamamiento, el lugar donde más actividad había detectado. El aire estaba más frío de lo normal y un olor a descomposición llenaba la habitación. Caminé lentamente, con la linterna enfocando cada rincón. De repente, un susurro helado recorrió la habitación. Parecía provenir de todas direcciones a la vez. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no me detuve. Continué avanzando hasta llegar a la mesa de embalsamamiento. La linterna iluminó una figura borrosa que se desvaneció tan pronto como la luz la tocó. El miedo me invadió, pero no podía darme por vencido. Tomé la cámara y comencé a tomar fotos, esperando capturar alguna evidencia de lo que estaba sucediendo. De repente, la linterna se apagó. La oscuridad me envolvió y los susurros se hicieron más fuertes. Sentí una mano fría tocar mi hombro. Grité y me giré, pero no había nadie allí. Encendí la linterna de nuevo y corrí de regreso a mi oficina. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban mientras revisaba las fotos. En una de ellas, vi claramente una figura espectral, con ojos vacíos y una expresión de dolor. Esa noche, decidí renunciar. No podía seguir enfrentando lo que fuera que habitaba en la funeraria. Presenté mi renuncia al día siguiente y me fui, dejando atrás ese lugar maldito. Nunca le conté a nadie lo que había visto, temiendo que no me creyeran o que me consideraran loco. Pasaron los meses, pero los recuerdos de esas noches no me abandonaron. A veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar los susurros y sentir esa mano fría sobre mi hombro. La funeraria sigue en pie, y me pregunto si algún otro vigilante ha experimentado lo mismo que yo. Epílogo. Después de dejar el trabajo, traté de seguir con mi vida, pero algo en mi interior se había quebrado. Los recuerdos de esas noches me perseguían y los susurros se volvían más insistentes, incluso en la seguridad de mi hogar. Una noche, decidí regresar a la funeraria. No sabía qué buscaba, quizás respuestas o una forma de exorcizar mis demonios internos. Llegué al edificio y encontré a mi reemplazo, un joven que parecía no tener idea de lo que estaba por enfrentar. Le conté una versión resumida de mi experiencia, omitiendo los detalles más espeluznantes. Me miró con escepticismo, pero pude ver una chispa de duda en sus ojos. Le deseé suerte y me fui, sintiendo que había hecho lo correcto al advertirle. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, los susurros se volvieron más fuertes. Sabía que no podía escapar de ellos. Tomé mi linterna y me dirigí al sótano de mi casa, donde guardaba la cámara con las fotos que había tomado en la funeraria. Revisé las imágenes una vez más, buscando algún detalle que se me hubiera escapado. En una de las fotos, vi algo nuevo. Detrás de la figura espectral había un ataúd abierto. La tapa estaba grabada con un nombre que no reconocí, pero algo en esa imagen me perturbó profundamente. El ataúd no estaba vacío. La figura espectral parecía estar emergiendo de él, como si hubiera sido llamada desde el más allá. Cerré la cámara y traté de olvidarlo, pero sabía que había algo más en esa funeraria, algo que no había comprendido por completo. Las semanas siguientes fueron un tormento. Los susurros no cesaban y comencé a ver figuras en las sombras, incluso en mi propia casa. Sabía que no estaba solo, que algo me había seguido desde la funeraria. Decidí buscar ayuda profesional, pero los psiquiatras solo me diagnosticaron con estrés postraumático. Una noche, mientras revisaba las grabaciones una vez más, vi algo que me heló la sangre. En una de las imágenes, la figura espectral estaba en mi oficina, observándome directamente. Los ojos vacíos parecían mirarme a través del monitor, como si supiera que estaba observando.
Apagué la cámara y me alejé, sintiendo una presencia detrás de mí. No me atreví a mirar, pero sabía que estaba allí. Los susurros se hicieron más fuertes y la temperatura de la habitación descendió abruptamente. Sabía que no podía escapar. Había algo en la funeraria, algo que había despertado y ahora me perseguía. Los susurros se volvieron gritos y la figura espectral apareció ante mí con una expresión de dolor y rabia. Caí de rodillas, incapaz de soportar la presión. Los gritos llenaron mi mente y supe que había llegado mi fin. La figura se acercó y sentí su mano fría sobre mi rostro. Cerré los ojos, esperando lo inevitable. La oscuridad me envolvió y supe que nunca podría escapar de los horrores que había desatado. La funeraria había reclamado otra víctima y mi alma estaba condenada a vagar entre los ataúdes, atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento y desesperación. La campanilla del silencio. Nunca pensé que mi trabajo en una funeraria pudiera llegar a aterrorizarme tanto. Siempre había sido un lugar de respeto, un espacio para los últimos momentos, un lugar de descanso final para aquellos que habían partido. Sin embargo, una noche, todo cambió. Había estado trabajando en la funeraria durante varios años. Me había acostumbrado a la rutina, preparar cuerpos, consolar a familias afligidas y asegurarme de que cada velorio y funeral se desarrollara sin problemas. Era un trabajo solitario, pero no me molestaba. La mayoría de las veces, la paz de la noche me permitía reflexionar y trabajar con tranquilidad. Aquella noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Llegué a la funeraria a las 9 de la noche, listo para preparar la sala de velación para un velorio que tendría lugar a la mañana siguiente. El cuerpo había llegado tarde, por lo que tenía que trabajar rápidamente para asegurarme de que todo estuviera listo. La funeraria estaba en silencio, como de costumbre. Las sombras se alargaban en los pasillos, y las luces de emergencia proyectaban un tenue resplandor sobre las paredes. Entré en la sala de embalsamamiento y comencé mi trabajo. El cuerpo, un hombre mayor, yacía sobre la mesa, sus rasgos serenos en la quietud de la muerte. Trabajé con la meticulosidad y el respeto que siempre mantenía, asegurándome de que estuviera listo para la visita de su familia. Una vez terminado, llevé el cuerpo a la sala de velación y lo coloqué en el ataúd. Había una campanilla colgando del techo, una reliquia antigua que había sido parte de la funeraria desde su fundación. Siempre pensé que era un detalle pintoresco, un toque de nostalgia en un lugar destinado a la despedida. Justo después de colocar el ataúd en el centro de la sala, la campanilla comenzó a sonar. Al principio, pensé que podría haber sido una corriente de aire. Sin embargo, no había ventanas abiertas y las puertas estaban cerradas. El sonido de la campanilla resonaba en la sala, un tintineo agudo y persistente que me erizó la piel. Me acerqué a la campanilla, mirándola fijamente. No había ninguna razón lógica para que estuviera sonando. Extendí la mano y la detuve, sintiendo el frío metal bajo mis dedos. El sonido cesó y la sala quedó en un silencio profundo. Suspiré y volví a mi trabajo, colocando las flores y ajustando las luces. Sin embargo, un sentimiento de incomodidad comenzó a crecer en mí. Cada vez que pasaba junto al ataúd, sentía una extraña opresión en el pecho, como si algo invisible me estuviera observando. Decidí tomar un descanso y salir a la sala de descanso para tomar un café. Mientras caminaba por el pasillo, escuché un suave murmullo, como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Me detuve, mirando a mi alrededor. No había nadie más en la funeraria. El sonido se desvaneció y me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas. Regresé a la sala de velación con mi café, tratando de ignorar la creciente sensación de inquietud. Continué con mis preparativos, pero cada vez que pasaba junto al ataúd, sentía ese mismo escalofrío recorrer mi columna vertebral. Entonces, la campanilla volvió a sonar. Esta vez, el tintineo era más fuerte, más insistente. Me volví rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. La campanilla se movía frenéticamente, como si alguien invisible la estuviera agitando. Un sudor frío cubrió mi frente y sentí una oleada de miedo que no podía explicar.
Me acerqué lentamente, observando cada rincón de la sala. No había nada fuera de lo común, excepto la campanilla que continuaba sonando. La detuve nuevamente y el silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. De repente, escuché un ruido sordo detrás de mí. Me giré rápidamente y vi que el ataúd se había movido. No mucho, solo un par de centímetros, pero lo suficiente para que fuera evidente. Mi mente se llenó de pensamientos irracionales, pero traté de mantener la calma. Tal vez no lo había colocado bien o el suelo estaba desnivelado. Me acerqué al ataúd y lo ajusté en su lugar, asegurándome de que estuviera firme. Mientras lo hacía, sentí una extraña vibración bajo mis manos, como si algo dentro del ataúd estuviera temblando. Me retiré rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. La campanilla sonó de nuevo, un tintineo insistente que llenó la sala. Esta vez, el sonido parecía provenir de todas partes, reverberando en mis oídos. Me volví hacia la campanilla, pero antes de que pudiera detenerla, el ataúd se movió otra vez, esta vez más violentamente. El miedo me atrapó y me quedé paralizado, mirando fijamente el ataúd. La tapa comenzó a levantarse lentamente, como si alguien desde dentro estuviera empujándola. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una pesadilla, incapaz de despertar. La tapa del ataúd se abrió por completo y una figura se sentó lentamente. Era el hombre mayor, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en mí con una mirada vacía y muerta. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones y un grito quedó atrapado en mi garganta. La figura se levantó del ataúd, sus movimientos lentos y torpes. Avanzó hacia mí y cada paso resonaba en el suelo, un eco de la muerte que se acercaba. Finalmente, mis piernas respondieron y me volví para correr. Sin embargo, la puerta de la sala de velación estaba cerrada y mis manos temblorosas no lograban abrirla. Sentí una mano fría en mi hombro y me giré para enfrentarme al hombre. Su rostro estaba a solo unos centímetros del mío y su aliento frío me envolvió. Susurró algo, palabras que no pude entender, y sentí un dolor agudo en el pecho. Caí al suelo, luchando por respirar. La figura se inclinó sobre mí, y sus ojos vacíos fueron lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera. Desperté horas después, tirado en el suelo de la sala de velación. La campanilla estaba en silencio y el ataúd estaba cerrado. Me levanté lentamente, sintiendo un dolor punzante en el pecho. Miré alrededor, pero no había señales de la figura. Salí de la sala de velación, temblando y sudando. Cerré la funeraria y me dirigí a casa, incapaz de sacudir la sensación de que algo me seguía. Desde aquella noche, nunca volví a la funeraria. Dejé mi trabajo y traté de olvidar lo que había sucedido. Sin embargo, cada vez que escucho el sonido de una campanilla, el miedo regresa y recuerdo esa noche en la funeraria, cuando el silencio fue roto por el tintineo de la muerte. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.